Entonces seguimos con el Génesis, con Noé. Estábamos hablando de la historia de Noé. Vimos la semana pasada y cómo, para poder hacer una secuencia, de cómo el Génesis se va desarrollando, vemos que en Adán y Eva, el pecado tomó forma de ¿qué? En Adán y Eva, de desobediencia a Dios. El pecado en Adán y Eva fue un pecado de una pareja. ¿Y cuál era el pecado? Desobediencia hacia Dios. Pero después el pecado se fue transformando. Y en la historia de Caín tomó forma de violencia. Ya vemos que primero era el pecado de una pareja y después pasó el pecado de una familia. Pecado de violencia, cuando un hermano mata a otro hermano. Y ahora vemos en el caso del diluvio que el pecado se convirtió en ¿qué cosa? En depravación. Vemos cómo se dañó la pareja, de ahí que se dañó la familia y ahora que se dañó la sociedad, la humanidad. ¿Les suena extraño? Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Han dañado el matrimonio ha dañado la familia y la familia que ha dañado la sociedad. Desde la iglesia hasta la presidencia, por todos lados. Porque los curas no nacen en mata, los curas salen de la familia. Los policías, los jueces y los presidentes tampoco nacen en mata, nacen de la... Y la familia se solidifica ¿en qué cosa? En el matrimonio. El demonio sabe bien para dónde apunta su batalla. Fíjate que lo mismo, lo que yo le he dicho a ustedes desde que vamos a los retiros siempre, es Génesis y toda la Biblia es la historia de cada uno de nosotros. Vemos que Noé le llama a Pedro, le da un título muy hermoso, San Pedro, a Noé, le llama pregonero de justicia. Eso ustedes lo encuentran en la segunda carta de San Pedro. Si van a la segunda epístola de San Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice San Pedro: si no perdonó el antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros 7 cuando hizo venir el diluvio sobre el mundo de impíos. O sea, San Pedro le da un título muy hermoso a Noé. ¿Qué título le da? Pregonero de justicia. Es un gran título. Este título de Noé, pregonero de justicia, era lo que hablábamos la semana pasada, que es el contraste que hacía entre Noé, que era un hombre justo, y de una generación que estaba totalmente corrompida. La presencia de Noé es el título que le da San Pedro. ¿Qué cosa es lo que pregonaba la presencia de Noé? La justicia de Dios. Por eso que la presencia de Noé molestaba. Porque en un mundo que se ha vuelto impío, la presencia de un justo molesta. Y por eso que la presencia hoy en día de los cristianos en muchos lugares molesta. No es porque tú seas malo, sino que tú le estás dando en la cara una bofetada a los que están depravados, a los que están en lo mismo que vivía el mundo de la época de Noé. Y también la segunda, Pedro habla mucho de Noé. La primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. Versículo 19, dice: en el Espíritu fue también a predicar, hablando de Jesús cuando dice que desciende a los infiernos, en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les enseñaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que nos salva. Es lo que hablábamos también la semana pasada, que el agua aquí en el diluvio pues representa las aguas del bautismo. Como a través de las aguas se salvó Noé y su familia en el arca, así a través del bautismo nosotros nos salvamos. Recuérdense que decíamos que la misma agua que fue para unos de salvación, para otros fue de destrucción. Pero verdaderamente es Génesis lo que nos va, son prototipos, los Génesis nos va apuntando continuamente ¿a quién? Nos va apuntando a Cristo. Primero vimos la primera prefigura de Cristo, ¿en quién? En Abel, el justo que muere sin tener pecado. Vemos la segunda prefigura de Cristo en Noé, el justo de nuevo que salva a la raza humana. Y veíamos también que una cosa muy interesante, vimos la semana pasada, leímos toda esta parte del diluvio, vimos cómo Noé inmediatamente cuando se acaba el diluvio, que es anunciado por una paloma con un ramo de olivo en la boca, por eso que eso es el símbolo de la paz. Cuando se dice que se acabó la ira de Dios, que Noé sale del arca, lo primero que hace Noé cuando sale del arca, ¿qué cosa es? Ofrecer sacrificio. Ofrecer un sacrificio. Y hay un pacto
entre el primer pacto que aparece entre Dios y el hombre. Dios le promete a Noé no volver a destruir la tierra. Mientras Noé se mantenga también como un hombre justo, pero ya no va a destruir la tierra. Vemos muy interesante cómo está ligado la salvación a través del agua. ¿Con qué cosa? Con el sacrificio. Vemos que Noé se salva a través del agua. ¿Qué es lo primero que hace? Sacrificar. Vemos que los que somos bautizados, ¿qué es lo que debemos hacer siempre? Ofrecer el sacrificio de Cristo, de la Eucaristía. Por eso vemos que desde toda el Génesis todo apunta al bautismo, a la redención, a la Eucaristía. Por eso decía en Génesis 8, versículo 20, Noé construyó un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón, nunca más volverá a maldecir el suelo por causa del hombre. Lo que hablamos la semana pasada. Aquí nos ponen un poco, de una forma de la época de hablar, nos ponen a Dios pensando como un ser humano, para nosotros poder entender algo que es incomprensible. Dios olió el sacrificio y dijo, ay, este olor que es rico. Eso es lo que quiere decir, lo que nos está queriendo decir, que lo que hizo Noé fue agradable a Dios. Y eso vamos a ver después cuando lleguemos al Éxodo, eso que son los sacrificios, vamos a ver el profundo sentido que tiene un sacrificio. El sacrificio, más adelante nos vamos a dar cuenta, porque en la Biblia el sacrificio es central. Dice en el versículo 9, capítulo 9, versículo 1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y le dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Infundirán temor y miedo a todos los animales de la tierra. Vimos que Dios le da a los hijos de Noé la misma orden que le dio a Adán y Eva, repoblar la tierra. O sea, quiere decir que hay una nueva creación a través de aquí. Y recuérdense que en esta nueva creación, lo que dijimos, ¿qué linaje se acabó? El linaje de Caín. El linaje de Caín se acabó. ¿Qué linaje permanece? El de Set, el que fue agradable a Dios. Pero vemos que la raza de Caín cada vez fue de mal en peor, hasta terminar en depravación. Y podemos decir, bueno, ya el hombre escamentó, ya el hombre, todo de ahí, toda la descendencia de Set va a ser fantástica. Nada. Es la historia del hombre. Dice, versículo 7, ustedes pues sean fecundos y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y dominen en ella. Dijo Dios a Noé y a sus hijos, he pensado establecer mi alianza con ustedes y con su futura descendencia y con todo ser vivo que lo acompaña. Las aves, aquí va mencionando, dice en el versículo 11, establezco mi alianza con ustedes y no volverá nunca más a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios, esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre mí y ustedes y todo ser vivo que lo acompaña. Pongo mi arco en las nubes que servirá de señal de alianza entre mí y la tierra. Y vemos como el Señor habla de la alianza que pone Dios, que es una forma de decir un signo que está ¿dónde? En el cielo. Un signo que está en el cielo que dice que la muerte, la destrucción de la tierra va a ser abolida. Es un signo de esperanza. En el versículo 18 comienza una historia muy interesante. Fíjate, antes que se pongan a leer el versículo 18, que yo no lo he leído todavía, hasta aquí, ¿cómo estamos? Toda la generación de Caín, ¿qué le pasó? Aniquilada. Solamente está la descendencia de Set, con Noé, que era un hombre, ¿qué cosa? Justo. O sea, ¿todo cómo está todo? Podemos decir, qué familia más bonita. Ahora todo bueno, vamos a ver en el versículo 18. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Can y Jafet. Can es el padre de Canaán. Y esto es muy importante. Hay datos en la Biblia que no se pierde. Esto es muy importante. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Can y Jafet. Pero Noé tenía un nieto. ¿Quién era el nieto de Noé? Canaán. ¿Le suena ese nombre? Estos tres fueron los hijos de Noé. Y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Acuérdense que los judíos contaban solamente el linaje de los hombres, no el linaje de las mujeres. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Can, el padre de Canaán, la desnudez de su padre, y avisó a sus dos hermanos afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro de los dos
y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: maldito seas Canaán, siervo de siervos para sus hermanos. Y después dijo: bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habita en las tierras de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Vivió Noé después del diluvio 350 años. En total de los días de Noé fueron de 950 años y murió. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de los años? Los años quiere decir, cuando mitad más años tiene, quiere decir que era una gente más bendecida por Dios. Si murió Noé de 900 y pico años, quiere decir que era una persona extremadamente bendecida. Pero vemos lo mismo, todo está hecho nuevo. ¿Y qué es lo que entra de nuevo en la creación? La maldad. La maldad. La falta de respeto en la familia. Vemos como de estos tres hijos, uno, un hijo y el nieto ven la desnudez del padre. Vemos cómo reacciona, como lo que hablamos el otro día, como cada miembro, cada hijo de una familia no es nieto de Dios, es hijo de Dios. Los tres son hijos de Noé, los tres estaban en el arca, uno le faltó respeto y los otros dos lo respetaron en la misma arca. Vemos que por mucho que aprendemos a veces que nosotros queremos que los hijos de nosotros sean santos y sean buenos, la santidad de los hijos de ustedes es un asunto personal de ellos y Dios. Tú no puedes hacer nada más que darle buen ejemplo y darle la presentación de la palabra. El hijo tuyo, si va a rehusar a Dios, lo va a rehusar sin ninguna responsabilidad tuya. ¿Qué es lo único que nosotros podemos hacer? Orar y dar siempre testimonio y palabras. Pero hay gente que se desespera. Yo le digo a las madres y a algunos padres, yo le digo: es que ustedes no son el Espíritu Santo. El hijo tuyo no se va a convertir porque tú le caigas atrás. El hijo tuyo se va a convertir como tú te convertiste el día que el Espíritu Santo lo toque. Tú solamente tienes que orar. Vemos estos tres muchachos en la misma arca, viendo lo que acaba de pasar. ¿Y qué es lo que hacen dos de los hijos? Burlarse no solo burlarse, llamar, vengan, el pecado, anunciar el pecado de otra, que es más terrible todavía. Por eso, pero hay algo muy interesante en todo esto, y toda la Biblia se relaciona. Vemos que ¿quién fue el que se burló de su padre? Can. Y el hijo de Can, ¿quién era? Canaán. ¿Y qué le dice? ¿Cuál es la maldición de Noé a Canaán? Esclavo serás de tus hermanos. Hermano, pasaron los años. ¿Y qué territorio consiguió Israel? ¿Qué territorio Dios le dio a Israel? ¿El territorio de quién? De Canaán. Pasaron 600, 700, 1000 años. Todo el mundo pensó que Dios se había olvidado. Dios no se había olvidado. Canaán vivió, los descendientes de Canaán vivieron en ese territorio por miles de años. Sin embargo, ese territorio no era de ellos. Dios lo borró de su promesa por la actitud que tuvieron. Y cuando Israel estuvo listo, ¿qué territorio? El Señor no le dio la China a Israel, no le dio la India. ¿Qué territorio le dio? El territorio de Canaán. Solo tú veas como toda acción de uno tiene consecuencias a la larga o a la corta, pero lo que tiene. Así que cuando usted le pregunta, porque hay gente dice: bueno, ¿y por qué? ¿Se acuerdan cuando Israel llega a Jericó? Que está Jericó, de ahí para allá que se extendía el territorio de Canaán. Y Dios le dijo: esa es la tierra que yo te voy a dar. Por eso la gente dice: ¿y por qué el Señor le quitó al pobre Canaán, le quitó a la gente, a los canaanitas? ¿Por qué a los pobres les quitó el territorio que tenían? Se los quitó por el pecado de sus padres. De su padre Canaán y de su abuelo Cam. Y fíjate que cómo ese pueblo había llegado, que de ser un pueblo adorador de Dios que salió del arca, adoraba a Moloc. A Moloc otros le llaman Balán, pero adoraban a Moloc, que era un ídolo de hierro encendido adentro, y a los niños recién nacidos se lo echaban por la boca del ídolo ardiendo. Era la tradición que el primer varón que nacía lo echaban por la boca del ídolo ardiendo y lo destruían el primer bebé nacido. Mira tú cómo Canaán fue, como le dije la vez anterior, que los peldaños de la degradación se bajan de dos en dos. Los descendientes de Canaán fueron bajando y bajando y bajando. Pero el Señor tenía buena memoria, y por eso arbitrariamente Dios no le quita la tierra a Canaán. Se la quita porque el origen de Canaán
violó uno de los mandamientos de la ley de Dios, con que todavía no estaban inscritos en el corazón del hombre, que es el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Y es el único mandamiento que tiene bendición. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Más ningún otro mandamiento tiene bendición. Ese es el único mandamiento que tiene bendición. Hasta a lo mejor por eso hay tantas enfermedades y tanta gente muriéndose joven hoy, porque no se está honrando ni se está enseñando a honrar a los padres y a la madre. Aquí en el versículo 8 hay un versículo que a mí me recuerda que cuando está leyendo, dice, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿A quién le recuerda a ustedes eso? A la Virgen María. Noé encontró gracia a los ojos de Dios, igualito que María encontró gracia a los ojos de Dios. Y vemos que del vientre del arca, de adentro del arca, se salva la humanidad. Y vemos que del vientre de María se salva la humanidad. Y aquí comienza la descendencia de Noé a través de Sem, Can y de Jafet. Aquí está toda en el capítulo 10 comienza la descendencia. Acuérdense que les dije que el Génesis habla de mucha descendencia. ¿Qué indica toda esta descendencia? Toda esta descendencia, ¿a quién apunta? A Cristo. Porque nuestro Dios nace de un linaje. Nuestro Dios no es un Dios que aparece extraño de no se sabe dónde. Él viene de un linaje muy establecido, que San Lucas ese linaje lo va a entroncar hasta quién, hasta Adán, y Mateo lo va a entroncar hasta quién, hasta Abraham. Por eso cuando los que han ido a Belén saben que la estrella que marca el lugar de nacimiento de Jesús tiene 14 puntas, porque son las 14 generaciones que pasaron de David a Jesús y las 14 que pasaron desde el tierra de Babilonia a David. Por eso 14 generaciones, la Biblia habla de 14 en 14 generaciones. Dice, aquí nació Jesús, que tiene una genealogía que lo une con ¿quién? Con Abraham, el que recibió la promesa, y con Adán, el primer hombre creado. Y ahí narra las genealogías. Y después entramos en el capítulo 11, que es también un capítulo que todos ustedes han oído hablar, que es el famoso capítulo de la Torre de Babel. Y dice así, todo el mundo era un mismo lenguaje, idénticas palabras. Fíjate, que es lo que establece aquí la palabra de Dios, que todo el mundo se comunicaba y se entendía. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y ahí se establecieron. Entonces se dijeron uno a otro, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así el ladrillo les servirá de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y pensó Yahvé, todos son un pueblo con el mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se proponga les será imposible. Bajemos pues de una vez allí, confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto se desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo. Y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Aquí nos está hablando de este hecho muy interesante. Volvemos a la figura. Acuérdense que Génesis es un libro muy primitivo, escrito de una forma que se transmitía de padres a hijos, hablado por tradición, sin estar escrito. Por eso son historias así que se pueden contar sentado el patriarca con toda la gente alrededor, y son unos cuentos muy simples, pero que tienen una profunda enseñanza, como lo que Jesús predicó. Jesús predicó en un lenguaje muy simple, pero con una profunda enseñanza. Y aquí está haciendo una reflexión. Y lo más importante en esto, acuérdense que ponen, como siempre, a Dios actuando como un ser humano para hacerlo entendible. Dios dijo, ¿qué estarán haciendo esta gente por allá abajo, que están para allá y para acá? Voy a ver qué está haciendo. Oh, mira lo que están haciendo. Eso se hubiera hablado con un dominicano. Oh, mira lo que están haciendo. No. Pero no, el centro, los que se quedan en eso, ¿en qué se están quedando? En datos. Y esto no es un libro de datos. Este es un libro de ¿qué? Revelación. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? El hombre hizo un intento de él querer llegar a Dios. Es ahí donde está el centro de la cosa. Ellos dijeron, vamos a llegar a Dios, vamos a ser nosotros, ¿qué cosa? Una torre bien alta. Y no. ¿Se recuerdan quién dijo, voy a subir a Dios y me voy a sentar en su trono? Satanás. Ya ustedes saben quién está actuando
Y los hombres, en su intento de llegar a Dios por sí mismos, no se pudieron entender. ¿Cómo que hablaban antes de este intento de llegar a Dios por sí mismos? Una sola lengua. ¿Y cómo salen del intento de querer llegar a Dios por sí mismos? Por eso ahora ustedes pueden entender Pentecostés. Es la gran diferencia entre Pentecostés y Babel. Babel, el hombre quiso llegar a Dios. ¿Y qué pasó? Nadie. En Pentecostés Dios viene al hombre y ¿qué hacen todos? Se entienden, no importa el lenguaje que hablen. Ustedes ven que Pentecostés es el reverso ¿de qué cosa? De Babel. Ahora en día hay que ver en dónde tú vives. Si tú vives en Babel o tú vives en Sion, que es donde está el aposento alto. Porque hay gente que todavía, a pesar de estar bautizado, está en la iglesia, sigue viviendo en Babel. Y no se entienden unos con otros. Y tú eres del ministerio tal y el otro es del ministerio más cual. Y si tú no... ¿Tú sabes dónde vives? En Babel. Vives en Babel. Porque no estar en la iglesia no te da la condición de espiritual. La condición de espiritual te la da, es un esfuerzo tuyo personal. Pero aquí lo más importante es que vemos que el hombre por sí mismo no puede llegar a Dios. Entre Dios y el hombre se ha abierto un abismo descomunal. ¿Qué abismo es que se ha abierto entre Dios y el hombre? A ver, el pecado. El abismo que se ha abierto es un abismo insalvable entre Dios y el hombre, el pecado. Ahora, cuando hay un abismo, hoy en día modernamente, están haciendo un expressway y hay un abismo, ¿qué se hace para poder vencer el abismo? Se hace un puente. ¿Y cuál es la, se acuerdan cuando hablamos del puente la otra vez? ¿Cuál es la característica principal y lógica de un puente? Que tenga dos orillas. No, porque puede tener principio y no tener nada, al final ser vacío. Parece tontería, pero la característica principal del puente es que tenga dos y dos orillas. Si no hay dos orillas, no hay nada que unir. Por eso Cristo es el puente. Por eso Cristo es el mediador. Cristo es el puente entre las dos orillas. Cristo tiene afincadas sus raíces en cada una de las orillas, como hacen los puentes que meten en las orillas. ¿Cuál es la primera orilla que tiene Cristo afincado bien? Su divinidad, es Dios. ¿Y cuál es la otra orilla que tiene afincado bien? La humanidad es hombre. Por eso en Cristo es el puente que une estas dos orillas que ningún otro hombre lo puede. Por eso que dice San Pablo en la carta a Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Que no está hablando de los santos ni de la oración de los santos, está hablando que eres el puente. Nadie más puede ser puente. Ahora, cuando se hace un puente con dos orillas, nada más que lo atraviesa el dueño del puente. ¿Quién lo atraviesa? Todos los santos y todos nosotros atraviesan el puente que es Cristo para llegar a Dios. Es una tontería los protestantes. No, Cristo es el único mediador, más nadie puede orar. Al contrario, Jesús nunca dijo que se lo pidieran todo a él para él pedírselo al Padre. Al contrario, dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre les será dado. Él no dijo, vengan a mí para ir al Padre. Eso está dando otra cosa. Él dice, todo lo que pidan al Padre, todo, esa es la gran obra de Cristo. Ya tú no tienes que ir a alguien para que ese alguien vaya al Padre. Ahora todos vamos al Padre. Ahora vamos al Padre por el único puente posible que hay. ¿Cuál es el único puente posible que hay? Cristo. Los santos, la Virgen, todos van por, tú y yo, todos vamos por el mismísimo puente. Pero un puente no se hace para que lo cruce solamente el dueño del puente. Un puente lo hace para que todos puedan cruzar de un lado a otro. Y el hombre quiso ser un puente, pero se quedó sin orilla. El hombre solamente era humano, insalvable, no puede llegar a Dios. Dios es el que tiende el puente de allá para acá. Y entonces en Pentecostés, cuando el hombre no sube, en Pentecostés Dios baja. Ahí todos los lenguajes, Pedro habla en arameo y toda la gente, griegos, toda la gente, todas las lenguas lo entienden. Eso no es el don de lengua, eso es la glosolalia, eso es un don que se dio en Pentecostés nada más. El don de lengua es otra cosa, que se habla en Corintios. La gente confunde lo que pasó ese día. Ese día ocurrieron don de lengua y ocurrió la glosolalia. Las dos cosas. Primero, la glosolalia porque Pedro habló en arameo y toda la gente de otros idiomas, ¿qué pasó? Los entendieron. Pero se dio el don de lengua. ¿Por qué sabemos el don de lengua? Porque todos decían, están borrachos. Porque lo oyeron diciendo cosas raras y dijeron, eso es lo que están borrachos. Se dieron los dos dones en ese momento. Pero vemos también que aquí en esta
en este capítulo 8 del Génesis y pasando también en la Torre de Babel, vemos que el Señor da una de las grandes dispensaciones que da a través de toda el Génesis, da la dispensación del gobierno humano. O sea, después de Noé en Génesis 8:20, en Génesis 11:9, Dios, ¿qué cosa es lo que le da al hombre? Le da el derecho de que gobierne la tierra a través de los 3 hijos de Noé. Y se comienza a partir de ahí, a través de estas genealogías, esta dispensación de organizar al hombre, el hombre mandando al hombre, que dependerá también de lo que el hombre tenga en su corazón. Dios va a ir ordenando la humanidad. Por eso es que viene aquí después del capítulo 10, del versículo 10 en adelante, nos da los descendientes de Sem, nos da todos los descendientes, la lista de los patriarcas los patriarcas después del diluvio. Y es un poco larga, ustedes pueden leer porque son nombres, pero van a ver cómo nos están diciendo cómo todas las generaciones se van pasando, y los que tienen bendición van pasando, ¿qué cosa? Bendición, pero los que tienen maldición va pasando. Recuerden que dijimos que esto en el Antiguo Testamento, que esto no aplica a nosotros. En nosotros nadie arrastra maldición de nadie, porque ellos no tenían lo que tenemos nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? A Cristo y el bautismo, que rompe toda maldición que tú puedas tener. El pueblo judío arrastraba maldiciones porque no tenían redención. Nosotros no arrastramos ningún tipo de maldición. Ningún hijo recoge ningún pecado de ningún padre. Como le dije ahora, los hijos de ustedes son tan hijos de Dios como ustedes mismos. Y vemos en todo esto, va a ir llegando hasta que vamos a ver cómo del Éxodo surge Israel. Vamos a ver cómo del mismo Éxodo ya va a surgir Israel como pueblo. Hasta ahora solamente hemos visto, ¿qué cosa? Familia. Hemos visto familia hasta que comienzan las generaciones. Y todas estas generaciones que nos están dando, nos están llevando a entroncar ¿con quién? Con Cristo. Por supuesto con Cristo, pero con alguien más inmediato. Nos lleva al capítulo 12, a Abraham, que este es el segundo Bereshit, el segundo principio. Bereshit, ¿se acuerdan que decir principio? Primero vimos el primer Bereshit. ¿Cuál es el primer Bereshit? El Bereshit de la creación del cosmos. El segundo Bereshit, ¿cuál era? El comienzo del pecado. Y ahora vamos a ver el tercer Bereshit, el comienzo de la fe. Vemos que en todo esto comienza este capítulo 12, donde dice, Yahvé dijo a Abraham, fíjate cómo está escrito Abraham está escrito sin H. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Por ti serán benditas todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que había logrado y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Ya a ustedes les suenan todo eso, que hasta ahora ustedes no sabían de dónde salió Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Ya ustedes saben de quiénes son los cananeos. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia de dar esta tierra. Ya ustedes saben por qué le está dando específicamente esa tierra, porque Canaán la perdió. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó la montaña al oriente a Betel y despegó su tienda entre Betel al occidente y al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. Ya aquí comienza el tercer Bereshit, aquí comienza el principio de la fe. Vemos que después del diluvio es la primera vez que Dios llama a un hombre por su nombre. Y por supuesto hay cosas que la gente da por sentado, pero que no son sentados. Abraham no era judío. Ninguna de esta gente era judía. Los judíos faltan una pila de siglos para que aparezcan, porque todo el mundo piensa que esta gente son judíos. Estos son semitas. Es muy diferente. Los judíos no surgen hasta después del Sinaí. Hasta ahora son
semitas, son de raza semita. Abraham era de un semita del área de lo que es hoy Irak, muy cerca de Bagdad. Y Abraham, sin H, Abraham, así como está escrito en el capítulo 12, Abraham quiere decir padre de elevación. Es lo que quiere decir Abraham, padre de elevación, un padre de elevación. Cuando se habla elevado, para ellos tienen un sentido diferente que nosotros. Ellos adoraban a Dios en las elevaciones. Por eso dice el Salmo 122, ¿a dónde dirijo mis ojos? Mi auxilio viene del Señor. Levanto mis ojos a las montañas, el auxilio viene del Señor que me hizo que se cielo y la tierra. Y por eso que el Señor ora en el Tabor, y por eso el Moría, el monte, el templo está encima del monte Moría. Los antiguos veían en eso de subir un monte, era simbólicamente acercarse más a Dios. Yo estaba viendo el otro día hablando de un estudio que hizo el Santo Padre de la arquitectura y del arte católico, y decía que las iglesias cuando se hacían antiguamente, sabían por qué la hacían alta. Luego, cuando tú entrabas a una iglesia de esas altísimas, el espíritu... Ahora tú entras a iglesias y son de este alto, y entras como que te aplasta porque nosotros vivimos, somos seres espirituales, pero estamos rodeados de sensaciones. Y yo entro a iglesia que yo me siento aplastado porque el techo llega aquí. Y la iglesia, lo que le hemos dicho tantas veces, ha ido perdiendo en estos últimos años los símbolos. Y se recuerda lo que le dije de la conversación de los monjes que vi en el televisor, que un monje le decía, pero este símbolo del agua aquí no sirve para nada, si nadie se lava las manos vamos a quitarla. Y el monje viejo decía, no se pueden quitar los símbolos, porque los símbolos nos indican el camino. Cuando se quitan los símbolos se pierde el camino. Y en la iglesia hemos perdido el camino porque hemos quitado los símbolos. Y por eso la gente se comporta en la iglesia como se comporta. No, que en un public se comportan mejor que en la iglesia. Porque se ha perdido el camino. Han quitado los símbolos. Si la iglesia huele como un public o la iglesia huele como una escuela y luce como un supermercado, la gente se comporta exactamente igual. Tú entras a una iglesia como San Judas, la iglesia donde voy, que desde que tú entras sientes el olor a incienso, el olor a mirra, ves las velas ardiendo delante de los íconos, ves el dorado de los íconos, ves los vitrales con las imágenes de los santos. Ya eso te predispone el espíritu a decir, estoy en un lugar santo, diferente. Ahora tú llegas a un lugar, una iglesia que todo está blanco, pintado de blanco, no hay ningún vitral, no hay ningún símbolo. Entonces eso al espíritu no te habla. Por eso los antiguos adoraban en las alturas, en cosas, símbolos, porque somos seres. La liturgia bizantina dice que la liturgia, todo el cuerpo tiene que participar en la liturgia. En la liturgia bizantina participa el olor con el incienso. En todas las liturgias no se puede hacer una liturgia bizantina si no se usa incienso. O sea, ¿cuál es uno de los sentidos que participa? El olfato. Participa el oído con los cantos y los cascabeles que tiene el incensario, que son 12 cascabeles que anuncian la evangelización de los 12 apóstoles. O sea, participa el olfato, el oído, participa la vista, con las vestiduras de los sacerdotes son doradas, brillantes, los íconos están llenos de dorado, participa el sabor, porque en la Eucaristía de nosotros ellos ponen sabor de especias. O sea, participan y participa el cuerpo cuando todo el mundo hace las inclinaciones que se hacen continuamente durante toda la misa. O sea, todo el cuerpo participa. Nosotros muchas veces vamos a misa y ¿qué es lo único que participa? La boca. Porque muchas veces el espíritu lo tenemos en otro lado. No, hemos ido quitando ¿qué cosa? Los símbolos. Por eso nuestra Eucaristía, el Papa está diciendo, señores, tenemos que volver a rescatar los símbolos. Y no inventar símbolos nuevos, sino rescatar los que ya tenemos. Porque lo que decía el Santo Padre Benedicto XVI, ha habido la raíz del catolicismo es la continuidad apostólica. ¿La continuidad con qué? Con los apóstoles. A los apóstoles, iglesia, apóstoles. De buena primera, en el 1960 y pico, dijimos, de aquí hasta los apóstoles nada sirvió, vamos a hacerlo todo nuevo. Y eso no fue lo que el concilio dijo. En absoluto. O sea, tú ves como el árbol de la iglesia le hemos querido arrancar ¿de dónde? De su raíz. Y las consecuencias están a la vista. Por eso, esto viene con esto de Abraham. Se encuentra con el Señor y el Señor en capítulo 12 le da una bendición tremenda. Abraham, ¿por qué es conocido Abraham en la Biblia?
Pero ¿qué es la característica principal de Abraham? La fe. La fe. Esta fe de Abraham está en contraposición con Caán y con todas las generaciones anteriores. Fíjate que el Señor le dice a Abraham algo que no le dijo ni siquiera a Noé. Deja todo y ven, no le dice a dónde, ven a una tierra que yo te voy a dar. Un cuestión. Mark. ¿Y qué hizo Adán? ¿Qué hizo Abraham? Dejó todo y se fue. A nosotros le hubiéramos preguntado, pero bueno, ¿a dónde? Pues, ¿por dónde? ¿Por qué? ¿A dónde? Pues, hubiéramos tenido una serie de preguntas. Abraham no preguntó, el Señor le dijo, ve, que yo te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? Desmontó todo lo que tenía. Eso se llama fe. Eso es lo que hace que la bendición de Dios venga sobre la vida de uno. Cuando uno obedece lo que Dios le manda sin estar preguntando por qué, a dónde, para dónde, con quién. ¿Y tú sabes por qué hacemos nosotros tantas preguntas? Bueno, no, claro que no tenemos fe, pero lo hacemos eso porque nosotros, que es lo opuesto de la fe, nosotros queremos seguridades. ¿Qué es lo opuesto? La fe es que la seguridad no la pones en ti, la seguridad la pones en Dios. Pero todas esas preguntas es que yo digo, yo no me lanzo a hacer esto si primero no tengo una seguridad de que sé a dónde voy, que sé. Abraham dijo, mi seguridad no está en las respuestas que yo tenga, mi seguridad está en Dios que me llama. Si Dios me llama, yo voy y me sé, porque tengo la total confianza de que Él me va a llevar al lugar que a mí me conviene. Esa es la gran característica de Abraham, que se lanzó a la aventura con los ojos cerrados, confiando solamente en qué, en un... Y la palabra es tremenda en el capítulo 12, vete de la tierra de tu patria y de la casa de tu padre. O sea que le dijo, abandona toda la seguridad que tú tienes en este momento. Abandónala. Yo voy a ser tu seguridad. ¿A cuánta gente el Señor le ha dicho eso? A lo mejor con vocación al sacerdocio o otras cosas, y las personas piensan tanto que a la larga el Señor le dice, olvídate, ese llamado no era para ti. Y le da la gran promesa, de ti haré una nación grande y te bendeciré. Entonces uno dice, bueno, pues fantástico. Le dio la promesa a Abraham de que va a ser, ¿qué cosa? Una nación grande. Pero Abraham la vio. Abraham se murió y no vio absolutamente nada. ¿Dios cumplió la promesa? Cientos de años después. Y hoy en día se puede decir que el 80% del mundo son descendientes de la fe de Abraham, tanto judíos, musulmanes como cristianos de una u otra forma. ¿Por qué Dios? Porque muchas veces la promesa de Dios se demora. ¿Se acuerdan lo que dice el profeta Isaías? El tiempo de Dios no es de nosotros. Lo que pasa es que nosotros queremos que Dios actúe en mi tiempo. Recuérdense que Dios no tiene tiempo. Sí, estás totalmente fuera del tiempo. Y nosotros corremos y Dios no corre. Y como corremos todo nos sale mal. Y como Dios tiene paciencia, lo de Dios sale bien. Los americanos tenemos dicho que no está en la Biblia, pero que es muy bíblico, que dice easy come, easy go. Lo que viene fácil, se va fácil. Abraham nunca vio el cumplimiento. Pasó y le dijo, esta tierra te la voy a dar. Pero Abraham nunca ni vivió, ni la recibió, ni los hijos de Abraham se murió. ¿Y cuántos hijos tenía? Tenía 2, pero de la promesa era uno solo. O sea, Dios le dio la promesa de ser padre de ¿qué? De una muchedumbre, y se muere viendo de cuántos de esa muchedumbre. 2. Y nosotros queremos apurar a Dios. Por eso no somos hombres de fe, como Abraham. Abraham estaba seguro que Dios nunca iba a incumplir su promesa. Y por eso le da la gran promesa en el versículo 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Hermano, eso es una tremenda profecía que le da Dios a... Fíjate, y Dios no es infiel con lo que promete. Está gran capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Es una promesa que se le dio a Abraham, pero a través de Abraham llega a quién? A todas las generaciones de Abraham. Por eso yo lo sabía, desde que yo vi que Saddam Hussein le tiró el primer cohete a Jerusalén, yo dije, perdió la guerra.
Yo dije, no, ni me preocupo, San José perdió la guerra, maldeciré al que te maldiga. Y por eso la iglesia, nadie tiene la promesa de las puertas no prevalecerán del infierno. ¿Por qué? Porque viene basado en qué promesa. Nosotros somos descendencia de Abraham. Bendeciré a quien te bendiga, maldeciré al que te maldiga. ¿Qué es descendencia, verdadera descendencia de Abraham? No importa quien se lance contra ti, la tiene perdida. Por eso, a los que yo le he pasado email, a los que lo han visto en Santiago de Cuba el Día de la Virgen de la Caridad, la procesión que se calcula que fueron de 200.000 a 500.000 personas, en una ciudad que no llega a 1 millón de habitantes, lo cual quiere decir que más de la mitad de la ciudad estaba en la procesión. Eso se cumple esto, bendeciré al que te bendiga, maldeciré, mientras el viejo decrépito y sus seguidores se están muriendo de viejo en un descrédito mundial. La iglesia está más fuerte. Dice el arzobispo de Santiago de Cuba, dijo que ni siquiera antes de la revolución nunca hubo una procesión semejante en Santiago de Cuba, cuando danzaron toda la fuerza durante 50 años para acabar con la iglesia, y a la larga terminaron ellos acabados y la iglesia está mejor que nunca. Esa es la promesa de bendeciré al que te bendiga. Por eso que yo me maravillo tanto cuando yo veo las procesiones en la Plaza Roja de Moscú, cuando yo vi en el 94 una cruz caminando por la Plaza Roja con miles de gente detrás. Yo decía, en Rusia, que la gente decía, no, cuando se mueran las 4 viejitas que quedan en la iglesia de Rusia se acabó. Y vemos que de buena primera ha salido una iglesia en Rusia, que este es un amigo mío que estuvo hace poco en una ciudad de Rusia que no estaba en el mapa, una ciudad comunista nueva, que no aparecía en el mapa porque ahí hacían la mayoría de las armas atómicas de Rusia y no aparecían en los mapas por problemas estratégicos. Nunca había habido iglesia en 50 años, acaban de hacer las iglesias. Dice que los diáconos tenían que empujar a la gente en la cola de la confesión para atrás, de los tumultos para confesarse. En una ciudad que en 50 años no había habido una sola iglesia. Eso es que en Albania, cuando arrancaron las iglesias y le pasaron bulldozer al piso de las iglesias y lo levantaron, cuando se cayó el comunismo salieron de abajo de la tierra las cruces, los cálices. Aquí es lo que está escrito: bendeciré a quien te bendiga, maldeciré. Y esa bendición y esa maldición se aplica también a cada uno de nosotros si somos verdaderamente descendientes de la fe de Abraham. El que te maldice no prospera contra ti, en absoluto. Tiene una coraza alrededor tuyo que es la sangre de Cristo. Y lo dice el Salmo 90. Aunque caigan 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, a ti no te toca una sola flecha. Ahora, tú crees. El problema es, ¿tú crees eso? Si tú no lo crees, pierdes el tiempo. Ahora, si tú te agarras de esa bendición, Dios es fiel a lo que dice: Señor, yo soy hijo de ¿qué? De la bendición de Abraham. Nada puede prosperar contra ti. Ahora, ¿qué sucede? O que no eres hijo de Abraham, porque eres un sinvergüenza y no eres para nada, no eres un hombre justo, o no tienes fe. Y te buscas un vaso de agua, un azabache, o yo no sé qué cosa, para que, entonces, la fe tuya no está en que tú tienes una bendición de Abraham. Marchó, pues, Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Sabemos la familia que se pone en movimiento, y dejamos a Abraham, ¿dónde? En la tierra de Canaán, en un lugar muy importante que se llama Betel. Siempre que ustedes vean en las palabras hebreas, la palabra que termina en él, quiere decir Dios. Rafael, Dios sana. Gabriel, Dios habla. Miguel, Dios, ¿quién es? Como Dios. Siempre que ustedes ven la palabra, y Bet quiere decir casa en hebreo. Betlehem, la casa del pan. Bet quiere decir casa, por eso se puede decir Betel. ¿Qué es lo que quiere decir? La casa de Dios. Dejamos a Abraham en Betel, en la casa de Dios. Y fíjate que es lo primero que hace Abraham cuando llega a Betel: un altar. Vemos lo mismo que hizo Noé. Todo hombre justo que ama a Dios, lo primero que levanta cuando llega a qué cosa es. ¿Y para qué se levanta un altar? Para ofrecer. No hay altar sin sacrificio.
para ofrecer sacrificio. Vemos cómo la acción de gracia, la seguridad, la bendición desde el comienzo, todo está ligado a ¿qué? Al altar del sacrificio. Vamos que va todo continuamente ligado. La semana que viene pues seguimos con la historia del comienzo de la fe, porque ahora estamos en el Bereshit de la fe, cómo Dios cómo nace la fe de la cual nosotros somos herederos en este momento, porque todos los que estamos aquí somos herederos de la fe de Abraham. Abraham es el primero que cree, a quien Dios se les revela, vamos a ver, hace el pacto más importante de la humanidad, que es el pacto que hace Dios con Abraham, el padre de elevación. Vamos a ver cómo Dios le va a cambiar el nombre de Abraham a Abraham, y vamos a ver por qué le cambia el nombre. Entonces seguimos con el Génesis, con Noé. Estábamos hablando de la historia de Noé. Vimos la semana pasada y cómo, para poder hacer una secuencia, de cómo el Génesis se va desarrollando, vemos que en Adán y Eva el pecado tomó forma de ¿qué? En Adán y Eva, de desobediencia a Dios. El pecado en Adán y Eva fue un pecado de una pareja. ¿Y cuál era el pecado? Desobediencia hacia Dios. Pero después el pecado se fue transformando. En la historia de Caín tomó forma de violencia. Ya vemos que primero era el pecado de una pareja y después pasó el pecado de una familia. Pecado de violencia, cuando un hermano mata a otro hermano. Y ahora vemos en el caso del diluvio que el pecado se convirtió en ¿qué cosa? En depravación. Vemos cómo se dañó la pareja, de ahí que se dañó la familia y ahora que se dañó la sociedad, la humanidad. ¿Les suena extraño? Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Han dañado el matrimonio ha dañado la familia y la familia que ha dañado la sociedad. Desde la iglesia hasta la presidencia, por todos lados. Porque los curas no nacen en mata, los curas salen de la familia. Los policías, los jueces y los presidentes tampoco nacen en mata, nacen de la... Y la familia se solidifica ¿en qué cosa? En el matrimonio. El demonio sabe bien para dónde apunta su batalla. Fíjate que lo mismo, lo que yo le he dicho a ustedes desde que vamos a los retiros siempre, es Génesis y toda la Biblia es la historia de cada uno de nosotros. Vemos que Noé le llama a Pedro, le da un título muy hermoso San Pedro a Noé, le llama pregonero de justicia. Eso ustedes lo encuentran en la segunda carta de San Pedro. Si van a la segunda epístola de San Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice San Pedro: si no perdonó el antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros 7 cuando hizo venir el diluvio sobre el mundo de impíos. O sea, San Pedro le da un título muy hermoso a Noé. ¿Qué título le da? Pregonero de justicia. Es un gran título. Este título de Noé, pregonero de justicia, era lo que hablábamos la semana pasada, que es el contraste que hacía entre Noé, que era un hombre justo, y de una generación que estaba totalmente corrompida. La presencia de Noé es el título que le da San Pedro. ¿Qué cosa es lo que pregonaba la presencia de Noé? La justicia de Dios. Por eso que la presencia de Noé molestaba, porque en un mundo que se ha vuelto impío, la presencia de un justo molesta. Y por eso que la presencia hoy en día de los cristianos en muchos lugares molesta. No es porque tú seas malo, sino que tú le estás dando en la cara una bofetada a los que están depravados, a los que están en lo mismo que vivía el mundo de la época de Noé. Y también la segunda, Pedro habla mucho de Noé. La primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, versículo 19, dice: en el Espíritu fue también a predicar, hablando de Jesús cuando dice que desciende a los infiernos, en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les enseñaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que nos salva. Es lo que hablábamos también la semana pasada, que el agua aquí en el diluvio pues representa las aguas del bautismo. Como a través de las aguas se salvó Noé y su familia en el arca, así a través del bautismo nosotros nos salvamos. Recuérdense que decíamos que la misma agua que fue para unos de salvación, para otros fue de destrucción. Pero verdaderamente es Génesis lo que nos va, son prototipos, los Génesis nos va apuntando continuamente a quién era.
Canaán. ¿Y qué le dice? ¿Cuál es la maldición de Noé a Canaán? Esclavo serás de tus hermanos. Hermano. Pasaron los años. ¿Y qué territorio consiguió Israel? ¿Qué territorio Dios le dio a Israel? ¿El territorio de quién? De Canaán. Pasaron 600, 700, 1000 años. Todo el mundo pensó que Dios se había olvidado. Dios no se había olvidado. Canaán vivió, los descendientes de Canaán vivieron en ese territorio por miles de años. Sin embargo, ese territorio no era de ellos. Dios lo borró de su promesa por la actitud que tuvieron. Y cuando Israel estuvo listo, ¿qué territorio? El Señor no le dio a la China, Israel no le dio a la India. ¿Qué territorio le dio? El territorio de Canaán. Solo tú veas como toda acción de uno tiene consecuencias a la larga o a la corta, pero lo que tiene. Así que cuando usted le pregunte, porque hay gente dice, bueno, ¿y por qué? ¿Se acuerdan cuando Israel llega a Jericó? Que está Jericó, de ahí para allá que se extendía el territorio de Canaán. Y Dios le dijo, esa es la tierra que yo te voy a dar. Por eso la gente dice, ¿y por qué el Señor le quitó al pobre Canaán, le quitó a la gente, a los canaanitas? ¿Por qué a los pobres les quitó el territorio que tenían? Se los quitó por el pecado de sus padres. De su padre Canaán y de su abuelo Cam. Y fíjate que cómo ese pueblo había llegado, que de ser un pueblo adorador de Dios que salió del arca, adoraba a Moloc. A Moloc otros le llaman Balán, pero adoraban a Moloc, que era un ídolo de hierro encendido adentro, y a los niños recién nacidos se lo echaban por la boca del ídolo ardiendo. Era la tradición que el primer varón que nacía lo echaban por la boca del ídolo ardiendo y lo destruían el primer bebé nacido. Mira tú cómo Canaán fue, como le dije la vez anterior, que los peldaños de la degradación se bajan de dos en dos. Las descendientes de Canaán fueron bajando y bajando. Pero el Señor tenía buena memoria y por eso arbitrariamente Dios no le quita la tierra a Canaán. Se la quita porque el origen de Canaán violó uno de los mandamientos de la ley de Dios, con que todavía no estaban inscritos en el corazón del hombre, que es el cuarto mandamiento: honrar padre y madre. Y es el único mandamiento que tiene bendición. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Más ningún otro mandamiento tiene bendición. Ese es el único mandamiento que tiene bendición. Hasta a lo mejor por eso hay tantas enfermedades y tanta gente muriéndose joven hoy, porque no se está honrando ni se están enseñando a honrar a los padres y a la madre. Aquí en el versículo 8 hay un versículo que a mí me recuerda que cuando está leyendo, dice, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿A quién le recuerda a usted de eso? A la Virgen María. Noé encontró gracia a los ojos de Dios, igualito que María encontró gracia a los ojos de Dios. Y vemos que del vientre del arca, de adentro del arca, se salva la humanidad. Y vemos que del vientre de María se salva la humanidad. Y aquí comienza la descendencia de Noé a través de Sem, Can y de Jafet. Aquí está en el capítulo 10 comienza la descendencia. Acuérdense que les dije que el Génesis habla de mucha descendencia. ¿Qué indica toda esta descendencia? Toda esta descendencia, ¿a quién apunta? A Cristo. Porque nuestro Dios nace de un linaje. Nuestro Dios no es un Dios que aparece extraño de no se sabe dónde. Él viene de un linaje muy establecido, que San Lucas ese linaje lo va a entroncar hasta quién, hasta Adán, y Mateo lo va a entroncar hasta quién, hasta Abraham. Por eso cuando los que han ido a Belén saben que la estrella que marca el lugar de nacimiento de Jesús tiene 14 puntas, un signo que está ¿dónde? En el cielo, un signo que está en el cielo que dice que la muerte, la destrucción de la tierra va a ser abolida. Es un signo de esperanza. En el versículo 18 comienza una historia muy interesante. Fíjate, antes que se pongan a leer el versículo 18, que yo no lo he leído todavía, hasta aquí, ¿cómo estamos? Toda la generación de Caín, ¿qué le pasó? Aniquilada. Solamente está la descendencia de Set, con Noé, que era un hombre, ¿qué cosa? Justo. O sea, ¿todo cómo está todo? Podemos decir, qué familia más bonita. Ahora todo vamos a ver en el versículo 18. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Can y Jafet. Can
es el padre de Canaán. Y esto es muy importante, hay datos en la Biblia que no se pierde, esto es muy importante. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Pero Noé tenía un nieto. ¿Quién era el nieto de Noé? Canaán. ¿Le suena ese nombre? Estos tres fueron los hijos de Noé. Y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Acuérdense que los judíos contaban solamente el linaje de los hombres, no el linaje de las mujeres. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, el padre de Canaán, la desnudez de su padre, y avisó a sus dos hermanos afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro de los dos, y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: maldito seas Canaán, siervo de siervos para sus hermanos. Y después dijo: bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habita en las tierras de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Vivió Noé después del diluvio 350 años. En total de los días de Noé fueron de 950 años y murió. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de los años? Los años que cuando mitad más años tiene, quiere decir que era una gente más bendecida por Dios. Si murió Noé de 900 y pico años, quiere decir que era una persona extremadamente bendecida. Pero vemos lo mismo, todo está hecho nuevo. ¿Y qué es lo que entra de nuevo en la creación? La maldad. La maldad. La falta de respeto en la familia. Vemos como de estos tres hijos, uno y un hijo y el nieto ven la desnudez del padre. Vemos cómo reacciona, como lo que hablamos el otro día, como cada miembro, cada hijo de una familia no es nieto de Dios, es hijo de Dios. Los tres son hijos de Noé, los tres estaban en el arca, uno le faltó el respeto y los otros dos lo respetaron. En la misma arca vemos que, por mucho que aprendemos a veces que nosotros queremos que los hijos de nosotros sean santos y sean buenos, la santidad de los hijos de ustedes es un asunto personal de ellos y Dios. Tú no puedes hacer nada más que darle buen ejemplo y darle la presentación de la palabra. El hijo tuyo, si va a rehusar a Dios, lo va a rehusar sin ninguna responsabilidad tuya. ¿Qué es lo único que nosotros podemos hacer? Orar y dar siempre testimonio y palabra. Pero hay gente que se desespera. Yo le digo a las madres y a algunos padres, yo le digo: es que ustedes no son el Espíritu Santo. El hijo tuyo no se va a convertir porque tú le caigas atrás. El hijo tuyo se va a convertir como tú te convertiste el día que el Espíritu Santo lo toque. Tú solamente tienes que orar. Vemos estos tres muchachos en la misma arca, viendo lo que acaba de pasar. ¿Y qué es lo que hacen dos de los hijos? Burlarse no solo burlarse, llamar, vengan, el pecado, anunciar el pecado de otra, que es más terrible todavía. Por eso, pero hay algo muy interesante en todo esto, y toda la Biblia se relaciona. Vemos que ¿quién fue el que se burló de su padre? Cam, y el hijo de Cam, porque son las 14 generaciones que pasaron de David a Jesús y las 14 que pasaron desde tierra de Babilonia a David. Por eso 14 generaciones, la Biblia habla 14 en 14 generaciones. Dice: aquí nació Jesús, que tiene una genealogía que lo une ¿con quién? Con Abraham, el que recibió la promesa, y con Adán, el primer hombre creado. Y ahí narra las genealogías. Y después entramos en el capítulo 11, que es también un capítulo que todos ustedes han oído hablar, que es el famoso capítulo de la Torre de Babel. Y dice así: todo el mundo era un mismo lenguaje, idénticas palabras. Fíjate, que es lo que establece aquí la palabra de Dios, que todo el mundo se comunicaba y se entendía. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y ahí se establecieron. Entonces se dijeron uno a otro: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así el ladrillo les servirá de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y pensó Yahvé: todos son un pueblo con el mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se proponga les será imposible. Bajemos pues de una vez allí, confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto se desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí embrolló
Yahvé el lenguaje de todo el mundo. Y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Aquí nos está hablando de este hecho muy interesante. Volvemos a la figura. Acuérdense que Génesis es un libro muy primitivo, escrito de una forma que se transmitía de padres a hijos, hablado por tradición, sin estar escrito. Por eso son historias así que se pueden contar sentado el patriarca con toda la gente alrededor. Son unos cuentos muy simples, pero que tienen una profunda enseñanza, como lo que Jesús predicó. Jesús predicó en un lenguaje muy simple, pero con una profunda enseñanza. Y aquí está haciendo una reflexión. Y ¿cuál es lo más importante? Lo más importante en esto, acuérdense que ponen, como siempre, a Dios actuando como un ser humano para hacerlo entendible. Dios dijo, ¿qué estarán haciendo esta gente por allá abajo, que están para allá y para acá? Voy a ver qué está haciendo. Oh, mira lo que están haciendo. Eso se hubiera hablado con un dominicano. Oh, mira lo que están haciendo. No. Pero no, el centro, los que se quedan en eso, ¿en qué se están quedando? En datos. Y esto no es un libro de datos. ¿Este es un libro de qué? Revelación. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? El hombre hizo un intento de él querer llegar a Dios. Es ahí donde está el centro de la cosa. Ellos dijeron, vamos a llegar a Dios, vamos a ser nosotros, ¿qué cosa? Una torre bien alta. Y no. ¿Se recuerdan quién dijo, voy a subir a Dios y me voy a sentar en su trono? Satanás. Ya ustedes saben quién está actuando. Y los hombres, en su intento de llegar a Dios por sí mismos, no se pudieron entender. ¿Cómo que hablaban antes de este intento de llegar a Dios por sí mismos? Una sola lengua. ¿Y cómo salen del intento de querer llegar a Dios por sí mismos? Por eso ahora ustedes pueden entender Pentecostés. Es la gran diferencia entre Pentecostés y Babel. Babel, el hombre quiso llegar a Dios. ¿Y qué pasó? Nadie. En Pentecostés Dios viene al hombre y ¿qué hacen todos? Se entienden, no importa el lenguaje que hablan. Ustedes ven que Pentecostés es el reverso de ¿qué cosa? De Babel. Hoy en día hay que ver dónde tú vives. Si tú vives en Babel o tú vives en Sion, que es donde está el aposento alto. Porque hay gente que todavía, a pesar de estar bautizado, está en la iglesia, sigue viviendo en Babel. Nos va apuntando a Cristo. Primero vimos la primera prefigura de Cristo, ¿en quién? En Abel, el justo que muere sin tener pecado. Vemos la segunda prefigura de Cristo en Noé, el justo de nuevo que salva a la raza humana. Y veíamos también que una cosa muy interesante, vimos la semana pasada, leímos toda esta parte del diluvio, vimos como Noé inmediatamente cuando se acaba el diluvio, que es anunciado por una paloma con un ramo de olivo en la boca, por eso que eso es el símbolo de la paz. Cuando se dice que se acabó la ira de Dios, que Noé sale del arca, lo primero que hace Noé cuando sale del arca, ¿qué cosa es? Ofrecer sacrificio, ofrecer un sacrificio. Y hay un pacto, el primer pacto que aparece entre Dios y el hombre. Dios le promete a Noé no volver a destruir la tierra. Mientras Noé se mantenga también como un hombre justo, pero ya no va a destruir la tierra. Vemos muy interesante cómo está ligado la salvación a través del agua. ¿Con qué cosa? Con el sacrificio. Vemos que Noé se salva a través del agua. ¿Qué es lo primero que hace? Sacrificar. Vemos que los que somos bautizados, ¿qué es lo que debemos hacer siempre? Ofrecer el sacrificio de Cristo, de la Eucaristía. Por eso vemos que desde el Génesis todo apunta al bautismo, a la redención, a la Eucaristía. Por eso decía en Génesis 8, versículo 20, Noé construyó un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón, nunca más volverá a maldecir el suelo por causa del hombre. Lo que hablamos la semana pasada. Aquí nos ponen un poco, de una forma de la época de hablar, nos ponen a Dios pensando como un ser humano, para nosotros poder entender algo que es incomprensible. Dios olió el sacrificio y dijo, ay, este olor que es rico. Eso es lo que quiere decir, lo que nos está queriendo decir, que lo que hizo Noé fue agradable a Dios. Y eso vamos a ver después cuando lleguemos al Éxodo, eso que son los sacrificios, vamos a ver el profundo sentido que tiene
un sacrificio. El sacrificio, más adelante nos vamos a dar cuenta, porque en la Biblia el sacrificio es central. Dice en el versículo 9, capítulo 9, versículo 1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y le dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Infundirán temor y miedo a todos los animales de la tierra. Vimos que Dios le da a los hijos de Noé la misma orden que le dio a Adán y Eva: reprobar la tierra. O sea, quiere decir que hay una nueva creación a través de aquí. Y recuérdense que en esta nueva creación, lo que dijimos, ¿qué linaje se acabó? El linaje de Caín. El linaje de Caín se acabó. ¿Qué linaje permanece? El de Set, el que fue agradable a Dios. Pero vemos que la raza de Caín cada vez fue de mal en peor, hasta terminar en depravación. Y podemos decir, bueno, ya el hombre escamentó, ya el hombre, todo de ahí, toda la descendencia de Set va a ser fantástica. Nada. Es la historia del hombre. Dice, versículo 7, ustedes pues sean fecundos y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y dominen en ella. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: he pensado establecer mi alianza con ustedes y con su futura descendencia y con todo ser vivo que lo acompaña. Las aves, aquí va mencionando, dicen en el versículo 11, establezco mi alianza con ustedes y no volverá nunca más a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios: esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre mí y ustedes y todo ser vivo que lo acompaña. Pongo mi arco en las nubes que servirá de señal de alianza entre mí y la tierra. Y vemos como el Señor habla de la alianza que pone Dios, que es una forma de decir la